Bien, en esta segunda parte, sección, vamos a continuar y terminar la cuestión de los diseños de investigación. Habíamos visto que hay distintos tipos o formas de clasificarlos, eh, sea por los propósitos eh, que teníamos exploratorio, descriptivo y explicativo, y lo que vamos a hacer ahora es continuar con otros criterios que en este caso están reducidos a dos lógicas o criterios. Uno es el tiempo, y en ese sentido vamos a tener, digamos, dos grandes clasificaciones. Uno va a ser sincrónico y diacrónico, o longitudinal, como se lo quiera llamar, ¿no? Cuando hablamos de modelo sincrónico, para que se entienda cómo juega esto del tiempo en los diseños, nos estamos refiriendo a que es un trabajo, no importa si es descriptivo, explicativo o exploratorio, ¿no? Que se hace en un momento dado. Por supuesto, uno le puede llevar 2 días hacerlo, 3 días. No es eso, no es que me lleva un instante a hacer el trabajo, sino que la cuestión que uno está indagando es temporalmente acotada y específica. Es como, no quiero ser reduccionista porque es a donde a usted les va a ir muy habitualmente el ejemplo, pero no es solo eso. Imagínense una encuesta de opinión. La encuesta de opinión en sí es, por supuesto, te puede llevar 2 semanas hacer el trabajo de campo, pero la pregunta concreta es, ¿cómo evalúa usted la gestión de, ¿no? ¿Cómo te sentís hoy? O sea, más allá de que le preguntes a muchas personas y el preguntarle a muchas personas te insuma a vos tiempo en la realización, el objeto de estudio es en un momento dado. Por eso, bueno, justamente si nos centramos, aunque no quiera reforzarlo, pero es lo más fácil de visualizar en un ejemplo de opinión política, hoy la gente te puede amar, de acá a un mes te puede odiar. Pero el estudio sincrónico te dice, en abril, después de las Pascuas, la gente te amaba. Eso no quiere decir que vaya a ser para siempre, pero el estudio fue de un momento determinado. La otra cuestión para aclarar respecto a lo de un momento determinado es que para ir contra lo fácil o lo automático que nos pueda salir como ejemplo, no necesariamente el momento tiene que ser el actual. Uno puede estudiar algo sincrónico, pero del pasado. Pero no es que estudió la evolución de 1880 a 1930, es, no sé, el júbilo o la alegría de votar de los nuevos votantes en las elecciones de 1983 con el regreso a la democracia. No importa después qué pasó en el 85, las sucesivas elecciones. ¿Qué pasó el día que se fue a votar en octubre del 83 con el retorno a la democracia? Es el momento pasado, pero un momento específico, el que me interesa, por qué razones, estoy poniendo ejemplos así como sacados de la galera un poco, pero digamos, lo que quiero remarcar es que se observe cómo juega el tiempo, el momento de interés de lo que yo estoy investigando. Si es un momento determinado, hoy, las elecciones del 83, es sincrónico. Ahora, si me interesara un proceso, una etapa, un periodo, entonces el diseño en cuanto al tiempo va a ser llamado como diacrónico o longitudinal. Es dos formas de decir lo mismo. Nuevamente, me interesa un periodo, y aquí un periodo de tiempo. Y aquí una aclaración importante: el periodo de tiempo no necesita ser el actual, o no necesita incluir el actual. Por supuesto, nunca es el futuro, porque eso ya sería un ensayo. Estamos hablando de el pasado hasta el hoy, o el pasado hasta un pasado. O sea, el primer gobierno radical de Alfonsín, retorno a la democracia, 83-89. Es un periodo, es un estudio longitudinal
Longitudinal en cuanto a que hay algo que me interesa, como puede ser la evolución del voto, o evolución de la imagen de gobierno, a lo largo del tiempo. No, quién fue presidente en el periodo 83-89, ese es un dato de un periodo, pero el diseño no está basado en el tiempo. El tiempo es un contexto, ¿se entiende? En este último caso. Entonces, siempre ustedes tienen que tener en cuenta que es lo que a mí me interesa investigar, el tema y la problemática de investigación, pero si se da en un punto temporal o en un periodo temporal. Eso puede venir dado, mejor dicho, eso viene dado de la propia problematización, pero también uno a la hora de hacer objetivos va acotando y puede decir, bueno, si esto es algo que viene ocurriendo siempre, el maltrato juvenil o la violencia de género, pero lo voy a estudiar en este periodo en particular y no toda la historia. Entonces, el periodo puede incluir el presente, nunca es de acá a futuro, por eso sería futurología, no es ciencia. Y el periodo puede ser un periodo del pasado, ¿no? De 1950 al 65, qué sé yo. Pasó el comienzo, pasó el final del periodo de estudio. Es un estudio longitudinal. A veces, bueno, esta primera aclaración, ¿no? Un refuerzo con lo visto anteriormente, en un par de clases atrás, en torno a los errores a la hora de establecer objetivos. Uno de los errores que manifestaban Sautou y Weinerman era que a veces no hay sincronía entre los tiempos, nos referimos a esto, del objetivo general con el particular. Como si yo dijera, el objetivo general puede ser indagar sobre las vivencias que tienen hoy los sectores juveniles carenciados en torno a la visión de futuro. Y un objetivo particular es ver cómo evolucionó esto mismo que estamos hablando desde el 2001 a la fecha. El objetivo general es sincrónico, el objetivo particular es diacrónico, longitudinal. Hay una disociación temporal entre uno y otro. Eso es un error. Cuando vimos los errores, o a la hora de ver los errores, si no teníamos en claro cómo eran los diseños, obviamente ese error en particular no podíamos ponerle mucho énfasis de explicación porque faltaba material para entenderlo, pero uno de ellos se basa justamente en esta tipología o en estas cuestiones en torno a los tiempos de diseño de investigaciones y más en particular de los objetivos general y particular. Lo mismo podría decir que puede haber asincronía en la medida en que tenga distintos objetivos particulares, que uno es diacrónico y el otro sincrónico. O sea, si el tempo de la investigación es sincrónico, todos los objetivos tienen que ser sincrónicos. Si el tempo de la general es diacrónico, es recomendable que sea diacrónico todo, podría llegar a ser justificadamente uno sincrónico si involucra el actual o un momento que esté dentro del periodo, pero tendría que justificarse previamente, medio justificar en el sentido lógico del planteo de la situación problemática, por qué hoy o por qué tal momento requiere tanta relevancia en un contexto donde habíamos dicho antes que lo importante era el periodo, ¿no? Es bastante difícil de justificar. No digo que es imposible, pero es bastante complicado, con lo cual si sirve un primer consejo útil es solo un tiempo, solo un tempo. Sincrónico, todo sincrónico, diacrónico, todo diacrónico. Ahora, hay algo más para hablar en torno a lo diacrónico o longitudinal, que es cuando nos basamos en largos periodos temporales, porque otra aclaración respecto a lo longitudinal es, bueno, el tiempo puede ser, no necesariamente tiene que ser una década, un año, puede ser un mes. Yo someto a una persona o a un grupo a determinadas situaciones y voy viendo su evolución a través del tiempo. El tiempo no significa años, el tiempo puede ser días en la medida en que en la investigación esa unidad de tiempo tenga un valor y ver cómo, qué sé yo, por ejemplo,
en situación de cuarentena, cómo cambia el humor día a día. O tal vez día a día sea muy cortito el tiempo, semana a semana, como vamos a tener unos cuantos meses de cuarentena, podemos hacerlo semana a semana. ¿Qué sensación prima en cada semana, ¿no? Irascibilidad, esperanza, vacaciones, las primeras, mucha gente se lo ha tomado así, no sé si han aprendido, pero que se lo han tomado, se lo han tomado. Bueno, ¿qué? Entonces el periodo puede ser un mes, puede ser 2 meses, puede ser una semana, si hay situaciones donde el tiempo y el efecto, estímulo-efecto son muy cortos, pero vos analizás un proceso que se da en un tiempo. No es lo mismo que voy a hacer encuestas, me llevó 2 semanas relevar las encuestas. La pregunta era sobre el momento, a vos te llevó tiempo hacerlo. Lo del tiempo se aplica solo a la temática y a la problemática investigada, no al tiempo que a vos como investigador te va a insumir llevar a cabo dicha investigación. No confundir estos dos distintos tipos de tiempo. Aclarado esto, la cuestión del diacrónico longitudinal es que a veces uno hace simplemente un estudio evolutivo. Evolución de la tasa de desempleo de 2001 en el Gran Buenos Aires 2001 al 2020. Entonces es un gráfico lineal que te muestra cómo sube, baja o se mantiene acorde a lo que den los datos. Pero cuando se trabaja, digamos, donde la unidad de análisis es el individuo, o eventualmente el hogar, donde hay entrevistas y la fuente de datos es la persona de carne y hueso, el longitudinal te va planteando distintas situaciones acorde a distintos problemas que tienen metodológicos y resueltos. Puede haber situaciones híbridas o de soluciones pragmáticas, pero teóricamente es muy difícil. Y es en torno a algo que se da muy habitualmente en estudios longitudinales largos, 40 años, 30 años, 10 años, es en torno a la muestra. Si yo puedo hacer un longitudinal diciendo, bueno, estudios de opinión. Hoy entrevisto a 1000 personas, no importa el sistema de muestreo, y opinan que el gobierno está fantástico. El mes pasado se entrevistaron a otras 1000 personas distintas a estas, y no importó, y dijeron que lo calificaban con 8, ahora lo califican con 8,20. El mes que viene se hace otra encuesta, no voy a hacer, no lo digo por futurología, hagamos de cuenta que uno ya sabe qué se va a hacer, y en aquel entonces va a dar 7,40. Yo hago una evolución donde las muestras, los proveedores del dato, de la opinión, fueron cambiando y no me importó. Ahora, eso en un estudio de opinión es válido. Hay otros tipos de trabajos donde yo quiero realmente medir cómo a una persona le cambia el humor en cuarentena. No puedo preguntarle el lunes a mi vecino, el martes a mi primo, el miércoles a mi mamá, y usar eso como un único dato, porque las fuentes son distintas. Yo quiero ver qué le pasa al fulano, o uno de carne y hueso, puede ser muchos, pero uno de carne y hueso, cómo va evolucionando él su humor a lo largo de la cuarentena, por ejemplo. Entonces necesito que la persona sea siempre la misma. Entonces ya el sistema de muestras, de estudio de opinión, donde la gente cambió por sorteo, etcétera, etcétera, no me sirve. Necesito que sea siempre lo mismo. Entonces, ahí se plantean 2 estrategias con sus respectivos problemas. Esto demuestra lo que habíamos hablado, y cuando necesito que las personas sean, digamos, las mismas, a veces hay una situación como intermedia, que es la de cohortes, donde las personas no son las mismas, pero todas tienen en común algo que es de mi interés. Por ejemplo, la guerra de Malvinas, yo hago un muestreo por cohortes donde todos los que participan, que pueden ser distintos entre sí, a lo largo de las distintas muestras, pero todos tuvieron 18 años en 1982, que fue la época de la guerra de Malvinas. Entonces, lo hago por cohortes. Son distintos, pero tienen algo en común relevante para mi investigación, por supuesto, que los une. Entonces ese fenómeno es como que los aúna y en cierta forma matizaría, lo digo todo con mis palabras y de una manera muy fácil y amena,
matizaría el hecho de que las personas sean distintas, porque fueron atravesadas por un fenómeno que los marcó a todos. Está muy bien, solo que si yo necesito saber, y vuelvo con el tema de la cuarentena, cómo día a día cambia el humor, tampoco me sirve, porque quedaría esta duda. Ok, en la gente, las cohortes, los voy tomando cada 5 años, cómo viven la experiencia Malvinas, etcétera, etcétera, pero la diferencia de resultados obtenidos pueden provenir por el hecho de que son distintos los participantes. Entonces, si a mí me interesa mucho la evolución personal, esto no me sirve, me deja un hueco muy grande por donde se escapa el agua. Entonces, necesito tener un diseño donde me tape esa salida. Ese diseño es el que se llama por panel. El panel es sorteo una vez, por decirlo rápido, una vez estas 500 personas, y a lo largo del tiempo que me lleve a hacer el estudio longitudinal, voy a entrevistar a esas 500 y únicamente a esas 500 personas. Siempre. O sea, las personas no cambian. Por lo tanto, la duda de entre mediciones la variación se debe a que la gente cambió o que me cambió la muestra, desaparece completamente. Eso está buenísimo. Soluciona el problema teórico innecesario de campo de las variaciones. Aíslo y puedo estar más seguro que lo que encuentre distinto entre medición y medición proviene de que la gente cambió la opinión y no de que me cambió la gente. Pero tiene un problemita, no todo es perfecto y la metodología es así. Si el estudio es muy largo, la gente que forma parte del panel, largo me refiero a no un día, pero ya incluso si voy un día o tienen que ir un día a un lugar y al día siguiente tienen que ir, seguro que algunos van a faltar. Ya el panel se me cayó. O sea, si tenía 500 tengo 490. Bueno, será una cosa, pero 490 después pasa a 470, después a 400, después a 300. Entonces, el tema es que el panel, la gente, como se diría, se cae del panel, se va, deja de participar, no quiere participar. Si los estudios son de mucho más tiempo, por ejemplo, de hacer encuestas cada año, la gente se muda, la gente se muere, la gente se enferma, la gente está de trabajo. Entonces, el panel empieza a hacer erosión en sí mismo. Y ahí tenemos otro problema. ¿Los que salieron del panel eran los que marcaban las diferencias que estoy viendo o no? O sea, volvemos al mismo problema que teníamos con cohortes. Claro, si yo tengo 500 y se me va una persona, bueno, no es exactamente igual, pero la incidencia de 1 en 500 es relativamente poca, y si las variaciones son contundentes, obviamente ese 1 no es la explicación. Pero cuando el panel se me cayó el 50%, estoy en graves problemas. Entonces, el tema es ese. Hay veces donde se los va reponiendo a X tiempo con personas de las mismas características, como que se hace una mezcla de corte. Bueno, dejó el panel una persona que vive en tal lugar, que tiene 40 años y es varón. Busco otra persona que vive en ese lugar, tenga 40 años y sea varón. Busco que tengan determinadas similitudes respecto a las características del que se me cayó. Pero nunca es el mismo, porque puede tener 40 años, vivir en ese lugar, ser varón, pensar diametralmente opuesto al que se cayó. Entonces, como verán, la metodología es una aproximación, pero nunca una certeza y una perfección. Entonces tenemos que estar muy atentos a la valorización que le hacemos a los resultados. La otra cuestión es lo que se hace en la encuesta permanente de hogares, ¿no? Lo que se llama un panel mixto, un híbrido hecho en Argentina, obviamente, donde un cuarto por ciento es reemplazado por otro cuarto de mismas características y muchas más especificaciones metodológicas a lo largo de cada una de las mediciones. Con lo cual, cada panel es un 75% igual al panel anterior y así sucesivamente. ¿Qué garantiza eso? Que la gente no participe en la encuesta más de 4 veces y matizas mucho estas cuestiones de se cayeron porque se hartaron de contestar, porque se mudaron, porque se fueron, porque se murieron, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, soluciones ad hoc a problemas que la metodología no puede resolver en manera perfecta en la teoría. Bueno, ese es uno de los criterios donde empezamos a trabajar. Como verán, el tiempo es un punto importante. Pero no menos importante es el cuarto criterio, perdón, el tercer criterio de clasificación, que es según según el modelo experimental. Para asociarlo a la metodología,
responde a un paradigma cuantitativo, claramente, por muchas razones. La principal es que es explicativo, busco encontrar la causa de un fenómeno, y esta causa de fenómeno viene dado por una serie, o mejor dicho, para poder encontrar esa causa, necesito cumplir una serie de requisitos sine qua non para poder aplicar. Y como verán, a medida que los vaya comentando muy someramente, por supuesto la bibliografía lo dice de una manera técnica mucho mejor de lo que yo les voy a contar, pero yo voy a tratar de bajarlo a algo inteligible. Van a poder, o estaría bueno que ustedes como experiencia vayan leyendo eso, imaginándose si en un contexto social con tanta diversidad es posible aplicarlo o no. Entonces, lo experimental busca explicar, busca determinar, identificar claramente si A es causa de B. Entonces, la relación lógica es A como un estímulo, B como un efecto, y A causa genera B consecuencia, estímulo, respuesta. Es unidireccional. A causa B. Y por otro lado, también solo A causa B. Por lo menos en el diseño experimental. Quiero decirlo de esta manera. Si yo, supongamos, vamos al mundo médico, a la vacuna contra el coronavirus, digo, tengo personas a las que le voy a explicar esta vacuna experimental. Quiero ver si cura o no, ni más ni menos. Los vacuno. Resulta que después del... O sea, la causa es la vacuna. Pasó un tiempo, hace efecto la vacuna, estoy hablando todo muy... Me veo un médico, voy preso, pero, digamos, dicho muy sintética y simplificadamente, y no puedo decirlo más complejamente porque no lo sé, pero digamos, después de las 3 días, que sería poner el efecto, el tiempo en el que hace el efecto la vacuna, se comprueba que las personas no tienen coronavirus. Genial. Uno diría, encontré la causa, o la vacuna es la causa de la cura, de lo que quiero, del coronavirus. Momento, no es tan simple. Porque, por ejemplo, pregunta tonta típica de manual cuando uno compra un electrodoméstico. ¿Los que participaron del experimento tenían coronavirus? Suena muy ridícula la pregunta, pero no lo es. Porque si no hubieran tenido coronavirus, yo le aplico la vacuna, no lo curó. No, siguen sin tener, o a lo sumo, no provocó el coronavirus. Pero no lo curó. O tal vez sí, pero como no estaban enfermos, no puedo saberlo. ¿Se dan cuenta cómo empieza todo a complicarse con algo tan simple? Entonces, les doy un paso más. Tenían todos coronavirus los que participaron del experimento. Genial. Le aplico la vacuna, pero también les di antes una aspirina, porque todos andaban con dolor de cabeza, para que se concentren en el experimento y no estén doloridos. Hago la medición, ¡tuc! Al final ninguno tiene coronavirus. Genial, se curaron todos. No, momento. Porque vos le diste una vacuna y le diste una aspirina. Pregunta, ¿quién los curó? ¿La vacuna o la aspirina? Claro, dicho así, vacuna, aspirina, es como que intuitivamente uno dice, no, es ridículo que la aspirina cure el coronavirus. No lo piensen en un término médico, piénsenlo en un término metodológico. Si yo le doy dos cosas y obtengo un resultado, ¿cuál de los dos genera el resultado? ¿A o B? ¿O A un 85 y B un 15? ¿O en conjunto curaron el coronavirus? ¿O bien, tengo a los dos, les doy lo mismo, pero uno se van a la casa y el otro se queda en el hospital? En la casa comen de una forma y en el hospital comen de otra. ¿Fue la comida? O sea, en la medida en que empiezo a encontrar cosas diferentes para poder determinar si este genera este otro, empiezan a
a aparecer nuevos canales, nuevas ramificaciones, donde la cuestión es el efecto que estás observando después de haber aplicado el experimento. ¿Realmente lo puede atribuir a esta causa o a las 32 cosas de diferentes que tuvieron todos los que participaron del experimento? Y no hay respuesta. No hay respuesta metodológica. Uno puede tirar la moneda y decir, bueno, me conviene tal cosa, voy por esta cosa, pero metodológicamente no hay respuesta. El punto entonces es, en el diseño experimental, todo tiene que ser igual, excepto una sola cosa, mi estímulo, mi vacuna. Entonces, si obtengo un resultado, que por supuesto se obtiene, no necesariamente que uno quiere, pero después del experimento se observa un resultado, como todo el resto de las cosas fueron iguales, todo, cuando digo todo me refiero a todo, entonces la única diferencia fue que le dieron y a otros no le aplicaron la vacuna y empiezan a meter otros ingredientes de diseño experimental. Entonces la diferencia solo es atribuible a la vacuna. La vacuna cura el coronavirus. ¿Se entiende? Entonces acá hay una lógica atrás del diseño experimental muy complicada. Necesito que los participantes del diseño experimental, más allá de las cuestiones metodológicas del diseño experimental en sí mismo, sean iguales. ¿Para qué? Para que cualquier diferencia del experimento observada no pueda ser atribuible a las diferencias que traían de base los participantes del experimento. Por ejemplo, algunos los curó y otros no. Sí, pero uno ya tenía una pulmonía que estaba a punto de morirse. Entonces, puede que lo cure, pero puede que lo cure en una fase donde no te agarró los pulmones. Entonces, no es que la vacuna no sirve. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo que agarrar a todos en el mismo estadio, todos con el mismo nivel de defensa, todos con el mismo sistema inmune, todos con la misma carga genética, para poder decir A, B. El sistema puro no existe, a veces tomo un par de cosas, tienen coronavirus, en este estadio, son todos de esta edad, pongo muchas cosas en iguales y ahí experimento, por supuesto. Pero es interesante también, como debate, entender que es esta necesidad teórica de igualdad pura entre los participantes lo que está atrás de algo tan polémico como la clonación. Cuando clonamos ratones no es porque nos gusta tener muchos ratones, es porque necesito ratones iguales para que a unos le den la vacuna y al otro no, y ver que las diferencias son fruto de la vacuna y no de la carga genética previa de los participantes. ¿Se dan cuenta cómo esto, tan supuestamente abstracto, está tan ligado a la política, tan ligado a lo ético, tan ligado a lo cotidiano como es la clonación? No es que uno va caminando por la calle clonado, pero evidentemente la clonación hoy es un punto mucho más cotidiano de lo que era 40 años atrás. Pero es que ahora se puede clonar. Clonando yo puedo tener la igualdad de base de los participantes para poder aplicar el modelo experimental. La contrapregunta es, ¿en el mundo social, en la vida social, somos todos tan iguales como para aplicar un diseño experimental puro? Cada uno que busque su respuesta. Pero una vez lograda esta igualdad de participantes, vienen cuestiones metodológicas. Esto de, bueno, hay un estímulo, hay un resultado, un efecto, una causa, un efecto. Esa es la lógica atrás del diseño experimental. Por otro lado, para saber que hubo un efecto, para saber que la vacuna curó el COVID, primero tuve que haber hecho una medición antes de empezar el experimento para ver que estas personas tenían COVID. Lo que en la literatura van a encontrar como medición ex ante. Y después van a tener que hacer una medición después de aplicado la vacuna para saber si efectivamente curó, si no es puro bla bla. Eso es lo que se llama medición ex post. O sea, un diseño experimental necesita medir antes de empezar el experimento y medir después de terminar el experimento para ver si entre el antes y el después hay variaciones y si el modelo experimental fue perfecto, esas variaciones son atribuibles a la causa, el estímulo que yo determiné. El único estímulo porque las demás variables fueron todas absolutamente controladas. Complicado de realizar en un entorno social. Pero también implica esto de, bueno, tal vez se hubieran curado solo.
pueden venir, ¿no? En este diálogo imaginario. Claro, para evitar ese cuestionamiento a la hora de la medición ex post, es que en diseño experimental armo dos grupos, todos con las mismas características, pero uno lo voy a llamar testigo y el otro control. Al testigo le voy a aplicar la vacuna, al control le voy a aplicar, le voy a dar un pinchazo, pero le voy a poner algo que no hace nada, no sé, agua, qué sé yo. De forma tal que lo psicológico no actúe, etcétera, etcétera, o matizar otras cuestiones. De forma tal que si, por ejemplo, en una respuesta pura, el testigo le di agua o suero, y después del ex post me dice que todos siguen con COVID, y al que le di la vacuna en el ex post me dice que todos fueron curados, evidentemente no hay una autocuración, autoinmunidad. La vacuna cura el COVID. O sea, necesito dos grupos, a uno le voy a dar un placebo, suero, el otro le voy a dar el estímulo, vacuna. Y voy a hacer medición ex ante y ex post de cada uno de los dos grupos para ver cómo variaron intragrupo y entre grupo, para ver si hay variación o no. Atribuirle la causa estímulo aplicada. Y la otra cuestión también es que quien va al testigo o quien va al grupo control se determina por azar. Los más debiluchos los mando al control o al testigo. No. El azar es el que determina quién va a un lugar y quién va a otro. Y esto es lo que en la jerga, a veces, si quieren ser así muy snob, le llaman doble ciego. Nadie de los que participa sabe si son del grupo control o del grupo testigo, y nadie de los que diseñan sabe quién es control y quién es testigo. Nadie sabe nada. Entonces no puede haber ningún tipo de subjetividad metiéndose en el medio o haciendo algún que otro jueguito de datos o manipulaciones que perturben el diseño experimental. Y la otra cuestión es, ojo, que además de esto, todo el resto de las variables son lo que se llama en la jerga controlada, es decir, no se tocan, siguen todas iguales, ceteris paribus. Piensen esto en un contexto social que tan fácil o complicado puede ser, y lo dejo a su propia evaluación. Para volver y cerrar con esta fase de tipos de diseño, son estos puntos de referencia importantes, grupo control, mediciones ex ante, mediciones ex post, igualdad, etcétera, etcétera, lo que me va a permitir clasificar los tipos de diseño según el criterio experimental. De esta manera vamos a tener 3 subtipos que van a ser, en primer lugar, el puramente experimental, que es el que cumplió con todo esto de doble control, testigo, grupo A, grupo B, seleccionados todos por azar al principio para formar parte del experimento, y dentro del grupo A o B también, doble ciego, control de variables, bla, 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 todo lo que estuvimos hablando. Tenemos un segundo tipo que es cuasi experimental, donde, para decirlo de manera rápida, algunas de las condiciones se dan, pero no todas. Entonces, cuasi experimental intenta emularlo, pero no le da el cuero. Y por último, directamente no experimental, es decir, no cumplo ninguna porque nunca lo quise hacer. Una metodología cualitativa es claramente no experimental. No le importa experimentar porque no le importa encontrar la causa de nada, busca comprender. Entonces, va por lo no experimental. Por supuesto, todo esto está relacionado con los objetivos de investigación, con la problematización, y cierro también con otra aclaración. En un contexto social es imposible, metodológicamente hablando, encontrar las causas de los fenómenos en un sentido experimental puro. Imagínense, ¿por qué los jóvenes se involucran en las drogas? El famoso por qué. Si yo digo por qué, tengo que encontrar una causa. Tengo que encontrar una causa, tengo que aplicar un diseño experimental.
tengo que aplicar un diseño experimental, tengo que cumplir todas las condiciones de un diseño experimental. Digo, ¿lo pueden cumplir en un entorno social? ¿Se dan cuenta por qué? El preguntarse el por qué en un contexto de investigación social es un acto o suicida o de ignorancia total. Esto nos permite cerrar las cuestiones de las preguntas, de cómo preguntarnos, de cómo nosotros nos preguntamos las cosas, porque estamos absolutamente modelados por un medio social donde siempre nos intentan decir el porqué de las cosas. ¿Y cómo lo saben? ¿Cómo lo demuestran? Es imposible. Entonces, bajo el porqué científico, hay simplemente una postura, conjetura o posicionamiento personal, ideológico o político. Ninguna de las tres me sirve en un contexto de investigación social. Bien, creo que con esto tenemos para pensar, debatir, reaplicar a nuestras propias posturas cotidianas y de trabajo de investigación sobre cómo preguntarnos, cómo establecer los objetivos y, por supuesto, una vez revisado esto, a la luz de lo visto, ¿qué estrategia vamos a aplicar para poder concretar los objetivos planteados que me permitan responder las preguntas planteadas a la situación problemática generadora? Nos estamos viendo pronto. Esto obviamente va complementado con bibliografía. Ya no intenta suplantarla, sí complementarla. Nos estamos viendo. Gracias.